Nuestro objetivo aquí no es hacer una apología de los delitos digitales, sino simplemente mostrar las herramientas disponibles para cometerlos. Algunas de estas herramientas son legítimas para realizar algún test, para algún diagnóstico, pero se pueden usar también de manera indebida, para conseguir algún resultado maligno. Por lo tanto, te recomendamos que las uses con responsabilidad. En realidad vamos a darte un background para que sepas cómo las cosas funcionan, principalmente a nivel de configuración del sistema operativo. Porque muchos programas malignos se valen de las propias configuraciones del sistema operativo para invadir tu ordenador y para infectarlo. Windows cuenta con una entidad llamada registro, aunque en realidad es una entidad que no tiene existencia física. Está formada por diversos archivos dentro de la máquina, y esos archivos son en realidad un banco de datos de configuraciones. Hace mucho, en las versiones viejas de Windows, hasta la versión 3,11, allá por el año de 1993, el sistema venía con un conjunto de archivos de extensión INI. Y en esos archivos era que se hacían las configuraciones tanto del sistema operativo como de las aplicaciones de los programas que se ejecutaban en el sistema operativo. A partir del Windows 95, esos archivos .ini, a pesar de que estos archivos todavía existen por una cuestión de compatibilidad, esos archivos fueron sustituidos por el registro. El registro es una organización jerárquica de objetos de configuración de toda la máquina, tanto del sistema operativo como del hardware y de los programas que instalamos. Todos los programas que se instalan guardan sus parámetros de configuración en este registro. Vamos a ver dónde está el registro, dónde queda, qué hace y cómo podemos usarlo con malas intenciones. El registro en realidad no es una única cosa, sino que son diversos archivos que están guardados dentro del directorio de instalación Windows, en la carpeta de instalación de Windows. El nombre de esa carpeta de instalación del Windows, el propio nombre, varía en dependencia de la familia de sistema operativo que usamos. Tenemos la familia de sistema 95, 98 y 1000. Y en esta, la carpeta se llama Windows y está en el disco principal de la máquina, que en este caso es el disco C. No siempre tiene que ser el disco C. Para el caso de la familia Windows NT, esa carpeta no se llama Windows, se llama WinNT. En Windows 2000 y Windows NT esa carpeta se llama WinNT. Pero en el caso del Windows XP, a pesar de ser de la familia WinNT, la carpeta se vuelve a llamar Windows. Tal vez porque como este es un sistema dirigido al usuario final y no para servidores, los fabricantes quisieron mantener una cierta coherencia con aquello a lo que el usuario final estaba acostumbrado. En la familia WinNT los archivos que componen el registro no están en la carpeta C2./Windows, sino que están debajo del directorio de configuración que puede ser Windows o WinNT, en dependencia de tu versión. También hay una carpeta llamada System32 debajo, y dentro de esta carpeta existe una carpeta llamada Config. Es en esta carpeta que están los archivos que componen nuestro registro. Bien, vamos a hablar de esto aquí. Nuestro sistema de test es un Windows XP. Hablaremos del registro del Windows XP. En el caso del Windows 95, 98, esos archivos son user.dat, system.dat y en Windows ME tenemos los archivos classes.dat. En el caso de Windows XP, NT y de Windows 2000 e incluso hasta de Windows 2003, en lugar de estos tres tenemos varios de ellos. Tenemos el archivo system.dat, el zoom.dat, tenemos el security.dat, el software.dat y algunos otros aquí que contienen las informaciones de configuración de Windows. Vale, ¿y cómo hacemos para ver lo que hay dentro de nuestro registro?
Es muy simple. Como son archivos, voy a tratar de abrir esos archivos con un programa de edición de textos. Para ver si están formados por textos simples o si son otro tipo de archivo. Tal vez un archivo compilado o un archivo binario. Tal vez un archivo compactado. La verdad es que yo no sé aún a qué se refieren esos archivos del registro. Pues bien, seleccionamos en esta lista que está aquí la aplicación WordPad, que es un editor de textos de Windows. Y vamos a ver si WordPad logra abrir nuestros archivos de registro. El programa trató de abrir el fichero, como pueden ver. Pero el mensaje que apareció es: el documento c:/windows/system32 config/software, que es el archivo que traté de abrir, está en uso por otra aplicación y no se puede acceder a él. Esto tiene sentido, pensándolo bien, porque el registro es un banco de datos actualizado dinámicamente. O sea, que no te hace falta, cuando haces una modificación, cualquier cosa que hagas en Windows, no te hace falta guardar los cambios, pues el programa ya los almacena al instante. Eso quiere decir que los archivos que componen el registro están siempre abiertos, están siempre en uso en el sistema. Y si están siempre en uso en el sistema, entonces no los podemos abrir con otro programa. ¿Qué hacer entonces para ver el contenido de esos archivos? Hay una herramienta específica y que funciona dentro del propio Windows que sirve para modificar el registro. Obviamente, dentro de esa herramienta que apropiadamente recibe el nombre de editor de registro, no logramos cambiar estos 5, 6, 7 archivos que componen el registro individualmente, sino que cambiamos el registro como si fuese una unidad lógica virtual, que es en lo que Microsoft pretende que creamos nosotros. Basta ir al menú Iniciar y pinchar en la opción Ejecutar y luego escribir regedit. Cuando pulses OK, aparecerá en la pantalla el editor de registro propiamente dicho. Como ven, el editor de registro se parece bastante al Windows Explorer. Con aquel programita, mi PC, por ejemplo. Un programita que usamos para navegar dentro de las carpetas y dentro de las carpetas llegar a los archivos en los que queremos hacer nuestros cambios. Dentro del editor de registro tenemos una estructura parecida a la de las carpetas. Pero la diferencia es que cada carpeta de esa es llamada de llave. Tenemos aquí las llaves de registro. Esas llaves tienen nombres y esos nombres son muy sugerentes sobre la función de la llave. Dentro de la llave puedo tener otras llaves y puedo tener también un elemento que llamamos de par nombre-valor. Es lo que están viendo en la pantalla, el par nombre-valor, que es un elemento que contiene un nombre, un identificador de aquello para lo que la llave sirve o lo que ella configura, y un valor correspondiente a ese identificador. Un ejemplo, tenemos una llave aquí llamada keyborder. Dentro de esa llave keyborder tenemos algunos pares nombre-valor, aquí. Uno de ellos se llama keyborder delay. Cuando pulsas una tecla y la mantienes presionada, este es el tiempo de espera entre la aparición del primer carácter y la aparición de los otros que surgen en la secuencia. Tú sabes que si pulsas una tecla, aparece el primer carácter. Espera un poquito y luego comienza la repetición de esos caracteres. Si yo cambio ese valor aquí, que es un valor en segundos, estoy cambiando el tiempo que mi teclado esperará entre la aparición del primer carácter y los otros que se repetirán en la secuencia. El registro está compuesto por 5 llaves principales. Las llaves comienzan en la palabra HKey. Esas 5 llaves son en realidad una manera de organizar y separar las diversas áreas de interés dentro de la configuración del sistema. Todo eso está explicado con más detalles en el libro Universidad Hacker. Así que no voy a entrar en muchos detalles aquí de cómo funciona cada una de esas llaves. Pero algunas llaves en especial son interesantes si estamos trabajando con seguridad. Como ejemplo práctico de cómo se puede usar el registro de Windows a través del editor de registro,
para hacer algo indebido, les voy a mostrar esta llave aquí. Que es una llave que está dentro del HKey Local Machine y te permite configurar los programas que serán ejecutados en tu máquina cuando la inicies o cuando la arranques en un reboot. En cuanto arranques el sistema, Windows va a cargar todos los programas que están aquí, tal y como pasaba antiguamente con el autoexec.bat. Para quien se acuerda, lo que hacías allí era poner los comandos que querías que fuesen emitidos en la inicialización de la máquina. En el caso de nuestro Windows, tenemos el registro para hacer eso. El lugar donde vas a poner eso es justamente en esta llave aquí. Pincha una vez encima de la llave y se abrirá el contenido en la ventana de la derecha. Abre el contenido de esa llave. Si pinchas con el botón derecho dentro de esa ventana de contenido, aparecerá un menú de contexto con el nombre nuevo y puedes crear o una llave nueva y crear subdivisiones dentro, o debajo tienes el valor de la secuencia, valor binario, valor de Word, valor de secuencia múltiple. Cada uno de esos aquí es un tipo diferente de par nombre valor. Vamos a crear un valor de secuencia aquí. Valor de secuencia que es el tipo más simple y veréis que es muy simple crear algo aquí. Bueno, yo voy a darle un nombre cualquiera. Voy a darle un nombre hacker. Solo para demostrar que es un nombre cualquiera que puede estar ahí. Bueno, lo que pasa es que todo lo que está dentro de esa llave run, pues Windows, cuando lo reiniciamos, va a leer todos los pares nombre-valor que hay aquí y va a tratar de ejecutar los comandos que están aquí. Creamos un par de nombres hacker aquí y vamos a modificar esto aquí. Pinchar con el botón derecho encima y pinchar en modificar en la ventana que sirve, que se abre donde dice datos del valor. Pon allí cal.exe. Es el ejecutable de la calculadora del propio Windows. Ahora vamos a cerrar todo y vamos a reiniciar la máquina. Como podemos ver, tan pronto como arrancó el escritorio, arrancó la calculadora también. Ahora supongamos que en vez de la calculadora hubiéramos puesto allí un programita maligno, o un caballo de Troya, o un virus, o cualquier otra cosa. Es muy simple en Windows hacer que los programas se inicien al arrancar el sistema. Dentro de esos programas puedo incluir la primera barrabasada que se me ocurra. Mi consejo ahora es que busques referencias en Internet o en el propio libro Universidad Hacker, que trae diversas referencias en el capítulo dedicado a Windows. De hecho, si quieres ser un especialista en seguridad en este sistema, tienes que conocer a fondo sus detalles. Una de las primeras cosas con las que todo invasor o todo el que quiera realizar actos indebidos en la Internet, digamos así, tiene que preocuparse es con su anonimato. El anonimato no es solo privilegio de los bandidos. Puede que quieras mantenerte anónimo en Internet por diversos motivos. Puedes querer el anonimato, por ejemplo, porque vives en un país donde la censura es muy fuerte y quieres denunciar ese estado de cosas. En primer lugar, vamos a ver cómo mantenernos anónimos al navegar por Internet. El anonimato es interesante cuando estás navegando porque muchos sitios capturan informaciones sobre ti. A menudo se trata de informaciones de las que no quieres que nadie más se entere. Los sitios que has visitado, por ejemplo, los programas que has estado usando, los productos que compras en sitios de comercio electrónico, todo ese tipo de cosas, que puede ser usado para ofrecerte servicios mejores, pero también se puede usar para llenarte la caja postal de tu email de spam, o sea, de correos no solicitados. Muy bien, vamos a ver cuánto de anonimato tenemos normalmente en una navegación. En este sitio, que es un sitio del Media College, hay una página que prueba tu número de IP, o sea, de IP. Si te conectas a este sitio, va a aparecer en letras grandes en la pantalla tu propio número de IP. Si el sitio sabe de dónde te has conectado, quiere decir que cualquiera puede saber tu número IP. Cualquiera puede llegar hasta ti y puede originar ataques con el fin de invadirte o puede usar tu IP para invadir otra máquina.
otro sistema, otra empresa y echarte a ti la culpa. Lo mejor que puedes hacer entonces es usar un servicio que diversas empresas ofrecen en la Internet. Unos gratuitos y otros no. Son los llamados proxies públicos. Un proxy es un servidor que actúa como intermediario entre tu máquina y el sitio que quieres visitar. Normalmente son usados internamente en las empresas para que todos los ordenadores del funcionario, de los empleados, se conecten a este proxy y este proxy sea la única máquina de la empresa que se conecte al mundo exterior. Eso te permite que escondas la red interna de atacantes externos en tu empresa. Pero existen los llamados proxies públicos, a los que cualquiera se puede conectar. Y ese proxy público te va a servir de intermediario. Si accedes a una página de Internet a través de un proxy público, lo que va a aparecer es la dirección IP del proxy y no tu dirección. Vamos a configurar nuestro Internet Explorer para usar un proxy público y a partir de este momento vamos a volver a la página del Media College. Van a ver que el número IP que aparece no será ya el de la máquina. Uno de los lugares en la Internet donde hay una lista razonablemente segura de proxies es el sitio Stay Invisible. Además de una lista de proxies que se pueden usar, hay también una página que prueba el número IP. En el menú a la izquierda existe un enlace llamado Test Your IP. Este trata de verificar cuál es tu IP externo, e inclusive a veces lo logra. Pero la mayoría de las veces, si estás dentro de una red interna, el programa logra determinar con cierto grado de exactitud tu IP de la red interna, o sea, tu IP interno. Muy bien. El enlace aquí también mostró nuestro IP real. Vamos a tratar ahora de configurar nuestro Internet Explorer para usar uno de esos proxies aquí. Esos proxies públicos. Y luego vamos a probar de nuevo en el propio sitio para ver cuál es el IP que aparece en el menú a la izquierda. Tenemos la opción View Proxies. Si pinchamos en ella va a aparecer la lista de proxies públicos. Una de las columnas de esa división de esta tabla aquí es justamente el país donde el proxy se encuentra. Para mantener tu anonimato es interesante que uses diversos proxies. Digamos que uno por día, uno a cada hora. Y no solo cambiar de servidor, sino también de país. Va a aparecer que tus conexiones vienen de lugares diferentes. Esa es una buena manera de despistar a los detectives de la Internet. Y también de despistar a los bandidos de la Internet, porque tus conexiones siempre vendrán de otro lugar. Cuidado con los proxies que están marcados como transparentes aquí. Esos proxies que están marcados como transparentes dejan que tu número de IP pase. Tienes que poner los proxies que están marcados como anónimos, o mejor aún, los que están marcados como High Anonymity. Esos son los mejores de todos. Vamos a elegir al azar un número aquí y ver si funciona realmente. Prueba tu IP y anota el número que estaba. Debe ser exactamente el número de tu máquina, que es el número que tu proveedor de acceso determinó para tu conexión de Internet. Bueno, en nuestro Internet Explorer vamos al menú Herramientas, Opciones de la Internet, y dentro de las opciones de Internet tenemos varias pestañas. Vamos a pinchar en la pestaña Conexiones. Tenemos que elegir aquí si nuestro ordenador está conectado al Internet a través de una red local, una red privada. Vamos a pinchar en el botón Configuración de LAN. Si nuestra conexión es con un ordenador doméstico y estamos conectados a la Internet a través de un módem o a través de una línea que te proporciona tu proveedor de acceso, entonces vamos a pinchar en el botón Configurar de las opciones de Internet. Es este botón aquí. Cualquiera de los dos botones nos llevará a una casilla de diálogo parecida. Y allí hay una división servidor proxy que vamos a usar. Vamos a marcar la opción usar un servidor proxy para una red local. Muy bien. Aquí en el campo dirección vamos a poner exactamente la dirección del proxy que vamos a usar. Yo voy a usar, por ejemplo, este, que está en Turquía. Pero ten en mente que el uso de un proxy, a pesar de aumentar el nivel de anonimato, reduce la velocidad de tu conexión. Esto es obvio porque todas tus conexiones, todos tus mensajes,
Toda tu comunicación tiene que salir de tu ordenador, ir hasta el proxy y a partir del proxy ir hasta el local al cual te dirigías originalmente. Además de la dirección, tienes que configurar el puerto de conexión, que está indicado en el sitio. Muy bien. Basta con dar OK para salvar las configuraciones y listo. Tu Internet Explorer ya está trabajando a través de este proxy. Ahora vamos a probar. Vamos a usar el menú Test Your IP para ver si logramos conectarnos, porque muchos proxies pueden estar fuera del aire o tan lejos que la conexión es muy lenta o simplemente pueden no funcionar. Vamos a tener que configurar el ordenador con otro proxy cualquiera para ver si la cosa da resultado. Este proxy aquí, por ejemplo, al que nos hemos conectado en Turquía, no funcionó. Nos dice que la página no se puede exhibir. Así que vamos a probar ahora configurar otro proxy cualquiera y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo voy a probar suerte ahora con un proxy en los Estados Unidos, que está más cerca. Solo para enseñar cómo se hace. Pero lo recomendable es que siempre busques los que más anonimatos te den, probando diversos proxies hasta encontrar uno que funcione. Bien, ya hemos visto que es posible esconder el número IP. Si estás siempre usando el mismo proxy, vas a acabar creando un historial que te delatará, pues por su culpa te podrán rastrear. Así que lo mejor es que cambies con frecuencia de proxies, uno por día o uno por minuto. Eres tú el que decide eso. Claro que hacer eso manualmente es una lata. Por tanto, podemos usar programas que nos hacen el trabajo automáticamente. Uno de los mejores es el Anonymity for Proxy. Después de entrar en su homepage, en el menú a la derecha, bajamos el programa instalador. Se trata de un pequeño instalador muy parecido a cualquier instalador para Windows. Vamos al proxy local y vamos a bajarlo y configurarlo así, solo para que sea más fácil de entender. Bueno, una vez reiniciada la máquina, basta que instalemos el programa y este va a instalarse en el menú Inicio. Con el programa activo en la ventana que se abre, tenemos una lista con diversos proxies públicos, semejantes que vimos en aquellos sitios que visitamos. Un detalle interesante sobre este programa es que podemos verificar no solo si el proxy está funcionando y en el aire en este momento, sino también nos permite verificar el nivel de anonimato del proxy, cuánto este nos puede proteger. Muy bien, vamos a hacer un experimento. Con el programa vamos a un sitio, el mismo que visitamos antes para probar nuestro número IP, sin usar nuestro proxy local, y ver qué es lo que aparece en nuestra pantalla. Como se ve, lo que está apareciendo es la dirección IP, tu propia dirección IP o la que tu proveedor te proporcionó. Para ti eso quiere decir que cualquier sitio que visites puede tener algún script o algún programa que detecte este número IP. Vamos entonces a configurar nuestro navegador para que en lugar de navegar en Internet directamente, navegue pasando por nuestro proxy local. ¿Cómo funcionará? Nuestro browser va a consultar el proxy local y el proxy local va a elegir uno de los proxies públicos que tiene en la lista y va a reencaminar a nuestro proxy hacia uno de esos proxies públicos. Ese proxy público elegido por el local reencaminará nuestra conexión nuevamente para el sitio que deseas acceder. Aquí en el Internet Explorer vamos a opciones de Internet, conexiones, y si estás usando una red local, vamos a conexiones de LAN. Si estás usando una conexión marcada por modem, pincha en el botón Configurar. Es el primer botón de la pestaña Conexiones. En primer lugar, habilitamos la opción Usar un servidor proxy para red local o para conexión telefónica, en caso de que este sea tu situación. En la línea de dirección pones tu dirección local. Cualquier máquina, cualquier ordenador que se precie tiene una dirección local que le sirve a un programa para comunicarse con otro a través de protocolos de red. Esa dirección no cambia, sea cual sea el sistema operativo o la plataforma de hardware que estés usando. Esa dirección no cambia, es siempre 127.0.0.1. Nuestro proxy local, como el propio nombre indica, es local y está oyendo en esta dirección. Y el UR for Proxy oye el puerto 80.
Configuramos la dirección 127.0.0.1, que es nuestra dirección local, y el puerto 80, que es el puerto que nuestro proxy local está oyendo. Basta con dar OK, OK y listo. Todavía estamos en nuestra página del Media College, que es la página que estamos usando para probar nuestro número IP. Vamos a dar un reload en la página con la conexión pasando por nuestro proxy local y vamos a ver cuál es el resultado. Lo primero que notaremos es que la conexión se hace más lenta. Eso es normal. Bueno, como se puede ver, el número IP aquí que detectó el programa no es el número IP del proxy que estás usando, o mejor, es el número IP del proxy que tu proxy local eligió. Tú puedes configurar ese programa de proxy local para que use siempre el mejor proxy, el más rápido o el de más anonimato. O puedes configurarlo también para elegir un proxy aleatorio para que lo uses cada vez que des reload en tu navegador. En este caso el programa va a elegir un proxy diferente y así tu nivel de anonimato aumenta. Es obvio que el uso de un programa como ese de proxy local no va a hacer tu navegación 100% indetectable. Siempre van a aparecer maneras de que un hacker o un sitio que tenga administradores muy buenos, siempre va a haber alguna manera de que esa gente consiga informaciones sobre ti. Pero es obvio que mientras más protección tengas, aunque no sea 100% segura, más defendido estás. También tenemos la posibilidad de enviar email anónimos, de tal forma que nadie te pueda rastrear. Para eso podemos usar los llamados remailers anónimos, que son programas o sistemas que permiten enviar un correo electrónico con los datos del remitente ocultos. Hay centenas de programas que pueden hacer eso. Para cambiar un poco, en vez de usar un programa para Windows, vamos a usar ahora un programa para Linux. Pero el funcionamiento de todos es muy parecido. Estos programas también usan la tecnología de cadenas de servidores en la Internet. Solo que en vez de valerse de cadenas de proxy, como vimos en el ejemplo anterior, con el JAP, en este caso estos programas usan cadenas de remailers. El programa que vamos a usar para Linux es un programita en modo texto llamado Mixers Master y funciona de dos maneras. Puede ser usado directamente como cliente de email, o sea, vas al Mix Master y ahí vas a teclear tu email anónimo. O puede ser usado como servidor de remailer también, un remailer local. Podemos, por ejemplo, desde Linux, usar Mozilla Mail o Thunderbird para conectarnos al servidor local de Mixmaster. Y a partir de allí el Mixmaster manda tu mensaje de email. Vamos a ver aquí un ejemplo simple en Linux de cómo mandar un mensaje anónimo usando el Mixmaster como cliente. La documentación es de simple comprensión y es muy fácil modificar las configuraciones para, en lugar de usar como cliente el programa, usarlo como servidor y utilizar tu programa de email para enviar los emails anónimos. Lo primero que tienes que hacer es bajar del sitio oficial el Mixmaster. Ese instalador compila el programa. Una vez que descargues el archivo, lo compilas. Una vez compilado, basta con ejecutar el programa. Aquí se ve la pantalla. Como está en modo texto, de comandos, no podemos usar el ratón. Pulsamos la tecla M y aparece una pantallita que es similar a la de cualquier programa de email de interfaz gráfica. Ahora elegimos la persona a la que le vamos a mandar el email. El asunto del mensaje. Hay una opción para redundancia de mensaje, o sea, mandarles más copias del mismo mensaje a una misma persona para garantizar que le llegue. ¿Y por qué no? Para fastidiarlo un poco. Ahora con la tecla C elegimos cuál es la cadena de remailers que vamos a usar. Aparece una lista con los diversos remailers disponibles. Tenemos uno inclusive indicando cuál es la confiabilidad de esos remailers, tanto con respecto a su anonimato como con respecto a la confiabilidad de que ese mensaje va a llegar. Elige uno cualquiera al azar con tal de que tenga una confiabilidad buena. Y listo. Basta con editar el mensaje. Luego volvemos al menú principal del Mixmaster.
En el menú principal podemos enviarme inmediatamente el mensaje o podemos crear más mensajes anónimos. Después de crear todo lo que nos interesa, apretamos la tecla S y los mensajes son enviados a través de Internet, por ese mixi de remailers. Los mensajes demoran cierto tiempo para llegar a su destino, a veces un día o 2 días. Ese tiempo es necesario para garantizar tu anonimato, pero tranquilo que llega. Si quieres hacer una prueba, puedes enviarte a través del programa un mensaje a ti mismo, a una caja postal tuya. Si examinas el código fuente del mensaje que llega, no tendrás cómo determinar el número IP, y ni siquiera la ruta por la cual el mensaje pasó por la Internet. Ojo, esta es una opción de programa para Linux, pero para otras plataformas tenemos otros programas. Yo recomiendo que busques en un buen sitio de búsqueda otros programas de este tipo. Hasta ahora hemos visto cómo protegernos de miradas ajenas. Pero a partir de este momento vamos a estudiar las vulnerabilidades que podemos encontrar en otros sistemas. Vamos a usar herramientas para descubrir vulnerabilidades, puntos débiles, puntos de entrada en esos sistemas. Y a partir de esos datos podemos atacar ese sistema si somos perversos, algo que no aconsejo. O podemos usar esas informaciones para tratar de tapar esos huecos, remendar esos fallos que existen en estos ordenadores. Personalmente recomiendo mucho que estés familiarizado con el funcionamiento del protocolo TCP/IP, con la familia de protocolos TCP/IP. Recomiendo también que estés familiarizado con la configuración y manutención de ordenadores usando Windows y ordenadores usando Linux, Unix u otro tipo de Unix de tu preferencia. Antes de atacar cualquier sistema, antes de atacar cualquier máquina, cualquier persona, tenemos que descubrir qué puntos vulnerables, qué tipo de puntos vulnerables esos tíos tienen, esa máquina tiene. Para eso usamos 2 tipos de herramientas, llamadas escáner. En realidad hay 2 tipos de escáner. Están aquellos que llamamos escáner de redes o escáner de puertos, como algunos dicen, que son un programa especializado en descubrir qué puertos están abiertos en la máquina víctima, la máquina que es blanco de nuestra invasión. Los escáneres de puertos simplemente verifican los puertos que están abiertos. Eres tú quien tiene que decidir si esos puertos tendrían o no que estar abiertos. Eres tú que estás ejecutando el escáner, quien debe decidir si aquel puerto está vulnerable o no, si aquel puerto debería estar abierto o no. El escáner de puertos más conocido y famoso, y digamos el más completo que existe, es el Nmap. Este escáner tiene disponibles versiones para Unix y para Windows. Y para cualquiera de esos sistemas operativos, el funcionamiento y la sintaxis del comando es exactamente igual. El uso de Nmap es muy simple. Tú escribes el comando y el número IP que quieres examinar, los puertos que están abiertos. Y el programa va a chequear qué puertos están abiertos en la máquina blanco. En dependencia de la distancia a la que la máquina esté de ti en la Internet. Pero ¿en Internet dónde? En los Estados Unidos, en Río de Janeiro, en China. En dependencia de esa distancia, ese scan puede demorar más o menos tiempo. Al correr el Nmap contra una máquina que está en nuestra red interna, el resultado fue rápido. El programa informa que mi puerto 22 está abierto, y mi puerto 110 está abierto, mi puerto 1000 está abierto, y también mi puerto 6000 está abierto. Es lo único que me dice. En realidad soy yo el que tengo que interpretar si esos puertos del protocolo TCP deben o no estar abiertos. En el caso del puerto 22, es el puerto del servicio SSH. El puerto 111 es el puerto del servicio RPC. Y cuidado con este puerto, el servicio RPC no puede estar abierto a la Internet de ninguna manera, solo a la parte interna de nuestra red, ya que muchos ataques se dirigen a ese tipo de servicio que es inseguro por naturaleza. El puerto 1000 es el puerto de una aplicación de administración de Linux que instalé en aquella máquina que nos sirvió para nuestra prueba. De modo que es un puerto que debería estar abierto porque fui yo el que lo puso allí. Después tenemos el puerto 6000, que es el puerto de la interfaz gráfica de Linux.
En realidad es un puerto que no debería estar abierto porque esa máquina es un servidor y yo no debería dejar que nadie se conecte mediante un terminal gráfico a ese puerto, solo en modo texto. Entonces, gracias a mi test, ya sé que hay un puerto que no debería estar abierto y el Nmap me lo ha mostrado. El Nmap cuenta con diversas opciones de funcionamiento. Ese test que hice ahora fue un test para simplemente llegar a saber cuáles son los puertos que están abiertos. Vamos a usar otra opción del Nmap que envía, en lugar de una conexión TCP completa, un paquete TCP con flag ACK activo, un paquete ACK soltero. Y yo puedo usar eso no solo para verificar los puertos abiertos, sino para examinar las reglas del cortafuegos, que posiblemente está delante de esa máquina que estoy investigando. Puedo usar el Nmap también para tratar de verificar si el sistema blanco, si el ordenador que es blanco de mi ataque, es vulnerable a algún tipo de paquetes mal formados, mal formulados. Puedo usar el Nmap también para tratar de saber cuál es el sistema operativo que está en ejecución en esa máquina blanco. Yo te recomiendo realmente que leas toda la documentación del Nmap. Visita el sitio oficial del Nmap y verás que es una herramienta totalmente eficaz para el diagnóstico de red, principalmente para determinar si hay algún puerto o algún sistema de cortafuegos que no debería estar allí, y si lo está. Hoy en día se usa el recurso del NAT, Network Address Translation, para esconder una red corporativa, una red de ordenadores interna de la Internet. El programa NAT esconde tu red, esconde el lugar donde están tus máquinas de trabajo, las estaciones de tus usuarios, de forma que no se pueda acceder a ellas desde fuera, desde Internet. Y muchos cortafuegos implementan lo que conocemos como DMZ, o sea, zona desmilitarizada. Como se trata de otra área, sería en realidad otra placa de red que sale del cortafuegos, en donde están los servidores a los que deben tener acceso los usuarios de fuera del Internet. Quien está en la Internet puede acceder a esos servidores, incluso pasando por el cortafuegos. Es el caso, por ejemplo, del servidor de email, el servidor de páginas, el servidor de la web, o el caso del servidor de FTP y a veces algún servidor de SQL público. Las técnicas que veremos ahora van a posibilitar que descubramos reglas de filtrado del cortafuegos para la DMZ, porque la DMZ normalmente no usa NAT. La DMZ normalmente, los ordenadores que están allí, los servidores que están allí, tienen direcciones IP válidas, direcciones IP a las que puedes acceder por Internet. Los ordenadores que están en tu red interna y que están siendo filtrados por NAT, a esos no se puede acceder. En otra videoclase podemos ver cómo acceder a esos ordenadores. Tendremos que invadir algún ordenador periférico, algún ordenador que esté en la frontera entre las dos redes, la Internet y la red interna. En este caso normalmente es el propio cortafuegos. Para conseguir invadir esa red interna, ahora vamos a ver las técnicas de las que disponemos. Para conseguir determinar cuáles son las máquinas que están conectadas a la DMZ, lo primero que hay que hacer es determinar el camino entre la máquina del invasor y la máquina que el invasor quiere invadir. Si hay un cortafuegos en el medio del camino, ese cortafuegos atravesado, digamos, por ejemplo que queremos invadir la máquina de fulano, si el invasor quiere llegar a la máquina de fulano, ese cortafuegos se le atravesará en el camino, estará en el medio. Puede ser un salto, dos saltos antes. Vamos a ver entonces el comando tracerroute, con el que resulta relativamente fácil encontrar la ruta hacia determinada máquina. Aquí estamos usando un sistema operativo Linux. Puede ser una distribución cualquiera, Red Hat, Debian, la que tú prefieras. O puede ser FreeBSD, Solaris, AX, cualquier Unix. Como el Linux es más popular, es el que tenemos instalado aquí. Algunos de nuestros experimentos los podemos hacer en Windows también. Todos estos experimentos serán por línea de comandos. Incluso en Windows serán por línea de comandos. Es cierto que hay herramientas con interfaz gráfica que sin duda son más bonitas, pero la línea de comandos nos da mucho más poder de fuego. Bien, en nuestro Linux vamos a abrir un terminal y vamos a escribir el comando tracerroute.
para determinar la ruta entre esta máquina aquí y una máquina cualquiera de internet. Por ejemplo, el servidor de Digerati. Vamos a poner tracerroute. Es muy simple. Solo tracerroute y el nombre de la máquina de destino. El comando va a examinar todas las máquinas que están en el medio del camino entre la máquina invasora y la víctima y nos va a proporcionar una lista con todas esas máquinas. Normalmente esas máquinas son enrutadores, encaminadores de internet, que los proveedores de servicio tienen para interconectar todas las unidades de la red, para interconectarse entre sí. En realidad internet es una gran ensalada de redes interconectadas por enrutadores o encaminadores. Vamos a poner aquí tracerroute www.digerati.com.br y vamos a ver el resultado del comando. Veamos. Lo que el comando nos ha dicho es que hay 12 saltos, o sea, además de la máquina de destino, el blanco, que es el servidor donde se hospeda la página de Digerati, hay 11 encaminadores más, porque el salto 12 es el salto entre el último encaminador y la máquina blanco, la máquina a la cual estamos atacando. Entonces tenemos 11 encaminadores, u 11 ordenadores, u 11 gateways o pasarelas, como quieras llamarlos, entre la máquina del invasor y la máquina blanco, que es el sitio de Digerati. Muy bien, ya sabemos cuál es la ruta, cuáles son las máquinas por las que nuestros paquetes pasan para poder llegar hasta allá. Algo interesante que siempre aparece en esa lista que nos arroja el comando tracerroute es que el primer ordenador que aparece en la lista, el primer salto, es tu propia pasarela de internet, o sea, la máquina, el enrutador que conecta tu propio ordenador a la internet. Si estás en una red corporativa, una red que se conecta al internet mediante un encaminador simple, y dentro de esa red usas los números inválidos, o para ser exactos, aquellos números no enrutables en internet, vas a obtener uno de esos números, el número interno del primer salto, que es el número de la interfaz de red de aquel encaminador que conecta tu red interna a internet. En nuestro caso aquí, nuestro encaminador es 192.168.1.161, que es una dirección de red interna. Esta es la dirección de nuestro enrutador, que es el que está más cerca de nosotros. El salto 11, que es el salto anterior a la máquina de destino, que es el servidor web de Digerati, es muy probable que sea el encaminador de ellos, del proveedor donde está instalado el servidor de Digerati. Si esa máquina es el encaminador, es alta también la probabilidad de que esa máquina sea la pasarela. Ojo, es alta, pero eso no quiere decir que lo sea realmente. Es eso, probable. Pueden ver que en el salto 10 tuvimos un error. A pesar de que el programa trató de examinar esa máquina, no pudo. Y sin embargo lo logró en el salto 11. Eso puede deberse a varios motivos. Puede ser que el enrutador del salto 10 haya sido configurado para no devolver mensajes de ICMP. Y entonces nuestro tracerroute no tiene cómo determinar su dirección de IP. Puede ser que esté mal configurado, o que se haya producido simplemente un error en la red, o cualquier otra razón. La cosa es que los saltos intermedios, a pesar de que pueda ser bueno, por curiosidad, saber por dónde transitan los paquetes, la cosa es que ellos no son tan importantes para nuestra actividad en sí, que consiste en tratar de determinar las reglas de filtrado de cortafuegos. Y en nuestro caso, si hay un cortafuegos ahí donde el sitio de Digerati está hospedado, lo cierto es que no está filtrando mucha información. Pero podemos ver otro ejemplo donde el filtrado es mucho mayor. Se trata de un bloqueo del cortafuegos que no nos permite saber qué es lo que hay detrás de él. No nos deja saber cuál es la topología de la red que está por detrás, a pesar de que nos permite entrar. Un ejemplo de eso nos lo da el sitio de Microsoft en Estados Unidos. Este sitio está protegido por un cortafuegos. Y aunque nos permite el acceso, nos permite conectarnos al sitio y navegar por sus páginas, no nos da la posibilidad de hacer más nada. No nos permite dar un comando ping para descubrir si el servidor está en el aire.
no nos permite dar un tracer route para determinar lo que hay por detrás, etc. O sea, es más o menos restrictivo. Vamos a dar ese mismo comando en el sitio de Microsoft. Y vamos a ver qué nos dice. Como pueden ver, a partir del salto 18, nuestro tracer route no nos da más resultados. El comando logró dar resultados de la ruta entre la máquina del invasor y la máquina de Microsoft solo hasta el determinado punto en que termina el sitio, el dominio MSN. Tenemos aquí algo.algo.msn. Te sugiero que hagas la prueba para ver el resultado. A partir del salto 18, sin embargo, el comando no detecta más nada, y el programa va hasta el salto 30 sin lograr determinar nada. ¿Por qué sucede esto? Esto pasa porque en el propio salto 18, en aquel encaminador que sigue al 17, que es el último que vemos, hay un encaminador que no permite que hagamos tracer route o ping de ahí hacia adentro, incluso contra el mismo. Es decir, las reglas de filtrados cambian aquí. Tenemos entonces, si queremos determinar cómo es la red ahí adentro, después de pasar ese cortafuegos, tenemos que usar otro artificio. El programa Tracer Route usa mensajes UDP para llegar hasta el encaminador y luego usa los mensajes ICMP que el encaminador le remite a la máquina que le envió el Tracer Route para determinar el número IP de aquel encaminador. Es obvio que un administrador de red, un administrador de seguridad que se precie, va a bloquear las respuestas ICMP que salgan de su cortafuegos, porque esas respuestas de ICMP pueden ser usadas por invasores, por hackers, para determinar las reglas del cortafuegos y la topología de la red que está por detrás del cortafuegos, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a usar esos mensajes ICMP, que es lo que el encaminador nos da. Podemos usar otro tipo de tracer route, que en lugar de usar paquetes UDP y esperar mensajes ICMP, use paquetes TCP. Como la mayoría de los cortafuegos permite el paso de paquetes TCP y bloquea otro cualquiera, y permite la salida de paquetes TCP, porque las máquinas que están dentro del cortafuegos tienen que responder a quien se conecte a ellas, de modo que los paquetes tienen que salir. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta variante de tracer route llamada TCP tracer route. En dependencia de tu variante de Linux, puede que ya tengas el paquete o que tengas que instalarlo. En Debian, por ejemplo, das el comando apt-get install TCP tracer route y se instalará mágicamente en tu sistema. En otros sistemas como Slackware, Red Hat, etc., hay otras formas de instalación y a veces ya el paquete está instalado. Si tu distribución no trae el paquete tracer route compilado, vas a tener que compilarlo e instalarlo. Aquí nosotros tenemos el paquete TCP tracer route instalado en nuestro ordenador invasor. Vamos a disparar el programa contra el sitio de Microsoft de nuevo y veamos qué nos dice. La sintaxis es la misma. Comando más dirección del sitio contra el cual quieres lanzar el TCP tracer route. Recordemos que en el test anterior, en el salto 18, dejábamos de recibir la información. Pero veamos lo que pasa aquí. En el salto 18 logramos recibir la información de la máquina. Es una máquina con la IP 207.18.224.151. El próximo salto, que es el 19, el último de nuestro tracer route, nos muestra el IP de la máquina que hospeda el sitio de Microsoft. Es el número 207.46.236.29. En realidad sabemos que el sitio de Microsoft se hospeda en varias máquinas que actúan en conjunto, usando un DNS dinámico. Así que lo que vemos aquí es solamente una de las máquinas.
Si hacemos la prueba otra vez, tal vez seamos reencaminados hacia otra de las máquinas. Pero bueno, lo importante es que logramos burlar el cortafuegos y descubrir una ruta hacia una de las máquinas y la IP de una de las máquinas. Si tenemos esa información en nuestro poder y tenemos una idea del número de la red que queremos invadir, en el caso de la red de Microsoft, el número de la red es 207.46.236.0. Supongo yo que ese es el número, ¿no? Para saber por qué asumo que es 0, estudia los fundamentos de TCP/IP y verás cómo determinar el número de la red. Bien, ya sabemos el número de la red. Ahora solo nos queda probar con el propio TCP Tracer Route todas las direcciones de la red. Desde 207.46.236.1 hasta 207.46.236.254, que es la última dirección de la red, a fin de saber qué máquinas están en líneas, cuáles no existen, y sobre todo, si en el salto anterior, que es el salto 18, el número de la IP cambia. Si la IP cambia, eso quiere decir que estoy pasando por otra subred. Con esos números en la mano, entonces, veremos más adelante cómo relacionar todos esos números entre sí, cómo relacionar las máquinas entre sí, para saber cuál es el vínculo entre ellas, y el vínculo entre ellas y el cortafuegos. Servidores de acceso remoto, o RAS, Remote Access Server. ¿Qué es un RAS? El RAS es un ordenador que tiene muchos módems. Tiene un banco con diversos módems. Y esos módems aceptan llamadas externas. Es un módem un poco diferente del módem que tienes en tu casa y que usas para marcar el número de tu proveedor. Esos módems de los RAS atienden las llamadas. En realidad, los propios proveedores de acceso a Internet hoy en día son los mayores usuarios de esos RAS. Ellos también tienen ordenadores que tienen diversos módems y resulta que esos módems responden a la llamada de tu módem cuando marcas su número. Claro que hablo de acceso marcado, acceso telefónico, y no de acceso de banda ancha. Por el momento basta saber que un RAS es un ordenador con diversos módems que responde a las llamadas telefónicas que recibe. Podemos inferir que si una empresa cualquiera cuenta aún con algún servidor de este tipo, es posible que usemos esos módems para entrar en esa empresa. Para nuestro ejercicio vamos a tratar de discar a los RAS de los propios proveedores de acceso, que como son números de teléfono que todos tienen, son números libres. No hay delito ninguno en hacer eso. Pero puedes usar la misma técnica que vamos a ver para tratar de buscar por ahí, por tu ciudad, empresas que todavía tengan este tipo de servidor, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, normalmente esos servidores de acceso remoto de empresas, una vez que uno les da el usuario y la contraseña correcta, obviamente te conectan directamente a la red de la empresa sin pasar por el cortafuegos. Si conseguimos descubrir el usuario y la contraseña, el login y la contraseña de algún usuario, logramos entrar en una red de terceros de una gran empresa sin muchos problemas y de una manera, digamos así, limpia. No vas a violar ningún programa ni te vas a aprovechar de ningún fallo ni nada. Simplemente vas a usar un servicio que la propia empresa ofrece. ¿Por qué las empresas tienen ese tipo de servidor, ese tipo de acceso remoto? Bueno, ya he trabajado en varias empresas en las que los empleados tienen que viajar por el país o al exterior. Y antes de que la Internet fuera algo barato, antes de la época de las VPNs, antes de que fueran algo común, la manera más barata de que un empleado se conectara a la red de la empresa para mandar su informe, consultar su correo electrónico o conectarse a algún sistema que fuera necesario para su trabajo, la manera más fácil y más directa era a través de esos servidores de acceso remoto. ¿Cuál sería la forma manual de descubrir si alguien, alguna empresa, alguna organización cuenta con un servidor de esos? Vamos a suponer lo siguiente. Supón que una empresa, vamos a darle un nombre ficticio, la empresa ABC123. Supón que la empresa ABC123 tiene un banco de módems y tú sospechas que ese banco de módems todavía recibe llamadas. Responde a las llamadas que recibe. Para empezar, investigamos un poco. Un hacker que investiga, un invasor que realiza una investigación profunda, tiene muchas posibilidades de invadir un sistema ajeno. Más posibilidades de hacerlo en menos tiempo que si no realizase su investigación y realizase su ataque a ciegas, a lo loco, simplemente con las herramientas que tiene a mano.
¿Será que el primer examen determina cuáles son los números de teléfono de la empresa? Para lograr eso en la lista telefónica, puedes encontrar una serie de números. Puedes darle un golpe de ingeniería social a algún empleado de la empresa, o puedes buscar la información en el sitio de la empresa. No importa dónde la vas a encontrar. La cosa es que tienes que hacerte del teléfono. En nuestro caso, tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad posible de números de teléfono de esa empresa. En este caso ya hemos dicho que nuestra empresa es ABC 123. Bien, supón que tú has hecho la investigación y has descubierto que los números van desde 4567-0001 hasta 4567-0100. Entonces, quiere decir que tenemos 100 números de teléfono que son los números de teléfono con los que esa empresa cuenta. Lo que tenemos que hacer es descubrir cuáles de esos números son modems, cuáles de esos números son fax, cuáles son extensiones de otras personas, cuáles de esos números son líneas de callback, que es una línea a la que tú llamas y esa línea te da un nuevo tono y te permite hacer una nueva llamada. Las empresas lo tienen porque a veces el empleado lo necesita. Vamos a suponer que el empleado trabaja en la capital, pero está de viaje a otra ciudad y por algún motivo quiere hacer una llamada a Frankfurt. Y está con el cliente, y el cliente no le permite que haga una llamada internacional. ¿Qué hace entonces? Pues llama a ese número de callback de la empresa y desde ese número de callback, recibe otra señal de tono y así puede llamar a Frankfurt y el valor de la cuenta lo paga la empresa y no la empresa del cliente. Tratar de descubrir esos números de callback porque son muy interesantes. Alguien con mala intención podría usar ese número para hacer llamadas. Así que, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es llamar a todos esos teléfonos. Vamos a llamar al 4567-0001. Vamos a llamar al 4567-0002. También coger una hoja de papel y anotar. Es un poco lento, es una lata, es complicado. Y a veces no tienes cómo distinguir una extensión de un modem o cuál es fax, por ejemplo. Para ayudarte en esta tarea hay programas llamados Word Dialers. Los Word Dialers simplemente cogen una lista de números preparada por ti y van llamando automáticamente. Van llamando a través de tu micro. Llaman a ese número y dependiendo de la respuesta detectan si ahí hay un modem, si hay una voz femenina, si hay una voz masculina, si hay un fax, si hay silencio. A veces la extensión atiende y se queda en silencio por algún motivo. La central telefónica, la centralita telefónica está programada para eso. Todo esto los guardiales lo detectan y al final te dan una lista con todos los números descubiertos. Y en esa lista te va a decir el número tal es modem, el número tal es fax, el número tal y tal es extensión, esta otra línea es línea de callback y así por el estilo. ¿Por qué tendrías que usar un guardialer? Bueno, en primer lugar, si eres responsable por la seguridad de tu empresa, normalmente no eres responsable solo de la seguridad de la informática, sino de toda la seguridad de la comunicación de la empresa. Y esto también incluye la seguridad de tus líneas telefónicas. Por lo tanto, debes, como todo buen administrador de seguridad, si es el caso, debes tener en tu maleta esos programas de guardiales para poder frecuentemente llamar a los números de tu empresa y verificar si existe o no algún modem que abra un hueco en la seguridad. Es obvio que como toda herramienta para el bien, también puedes usarla para el mal. Entonces, si tienes malas intenciones, puedes usar esa herramienta, por ejemplo, para barrer un gran número de teléfonos en tu ciudad. Hasta encontrar algunos modems, y creo que vas a encontrar algunos, realmente. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a barrer una cierta franja de teléfonos, y dentro de esa franja estarán algunos números de atención, de modems, incluso de un proveedor de acceso de aquí de la ciudad, hasta un servidor de acceso a Internet. Entonces es obvio que el programa va a detectar aquellos como si fueran modem, pero en rigor puedes hacer eso con cualquier empresa. Bien, hay diversos guardiales por ahí, y como curiosidad vale la pena comentar que tanto el término guardialer como la popularización de esa técnica se produjo a causa de una película. El que ronde los 30 años debe recordarlo. Es la película Juegos de Guerra con Matthew Broderick. En la película él usa justamente un programa de guardialer, un programa viejo y muy bueno llamado Tony Lark,
Y ese programa lo usa para tratar de encontrar modems que estén haciendo llamadas. Por suerte o por desgracia, depende del punto de vista de cada uno, el modem que él encuentra es justamente el modem, uno de los modems del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y por culpa de eso, lo que pasa en la película es que, bueno, no voy a contarla, ¿no? Y menos el final. Pero lo que aparece en la película es más o menos lo que realmente haremos aquí. Los procedimientos que realmente sigues para hacer un ataque de Guardialer. En nuestro caso vamos a usar un descendiente del Tony Locke. Vamos a usar un Guardialer que es considerado aún hoy, a pesar de su edad, porque la versión es del 95, pero todavía hoy es considerado el mayor Guardialer que existe, que es el THC Scan. Uno de los muchos programas del grupo Hacker Destroys, que sirven para auxiliar al profesional de seguridad para descubrir las fallas que hay en su propia red. El THC Scan es un Guardialer, y es este el que tenemos instalado aquí, por ser un programa viejo y muy leve. Es un Guardialer que no te exige hardware para correr, no te hace falta nada moderno. Hasta con un equipito muy viejo, como este de nuestro caso aquí. Estamos usando el THC Scan en un laptop 486 SX25, con 4 MB de RAM, o sea, es una cosa bastante antigua. No logras correr casi nada en un ordenador con esa configuración. Este ordenador tiene instalado exclusivamente en él el MC2, que vino de fábrica, y el THC Scan. Además de ser un 486 SX25 y tener solo 4 MB de memoria, tiene creo que 100 MB de disco duro. Tiene un modem de 9600 bits por segundo. Es un modem que hoy en día sería risible. No logras hacer nada útil en la internet con un modem tan lento. Si piensas que los modems discados más avanzados hoy tienen una velocidad de 56.000 bits por segundo, tener aquí un modem de 9.000 bits por segundo es casi 6 veces menos. Pero para marcar y detectar los modems, un modem de esos está bien. Entonces, si estás pensando en hacer ese tipo de verificación en tu empresa, en tu red, en tu organización, piensa en comprar o usar un micro viejo, cualquier chatarra que tengas, y en lugar de deshacerte del equipo, móntalo con un micro barato, con un modem barato que compres por ahí. Monta un micro barato con poca memoria, con una placa base vieja, hasta un 386. Déjalo allí prendido en un rinconcito donde no estorbe. Ponlo en tu línea telefónica y úsalo para hacer ataques de Guardialers contra tu empresa. Muchas veces un ataque hecho la semana pasada, por ejemplo, arroja un resultado negativo, no encuentra nada. Y resulta que la semana siguiente encuentras un modem porque algún empleado ha dejado un modem atendiendo llamadas. A veces sucede que algún empleado coloca un modem en su estación de trabajo sin el menor consentimiento. Sin el consentimiento del área de tecnología informática, del área de informática de la empresa. Porque el funcionario desea acceder a Internet esquivando el cortafuegos, saltando alguna restricción que haya. Y resulta que ese modem, además de llamar hacia afuera, acepta llamadas para adentro también. Y eso crea un punto de entrada, crea un agujero en tu red que desvía el cortafuegos, elude todo tu esquema, todo tu modelo de seguridad. De modo que es primordial que hagas pruebas regularmente para detectar si hay algún tipo de modem en tu empresa. En nuestro 486, bajando el THC Scan del sitio oficial del Hacker Destroys, vemos que descargamos un archivo zipado y dentro de este archivo zipado hay otros 3 archivos comprimidos también. Al terminar de descomprimir todo, vas a tener 3 directorios. Vas a tener un directorio Bing donde van a estar los programas propiamente dichos. Vas a tener un directorio Doc donde va a estar toda la documentación del programa. Archivos que realmente debes leer. Yo recomiendo de verdad que leas todos los archivos, todos los documentos que están en la carpeta Doc. Es interesante notar que el THC Scan es para MS2. Pero puedes correrlo en Windows. Hay un pequeño truco para ello y vamos a mostrar cómo hacerlo. Es que en Windows hay cierto problema de compatibilidad con el programa, pero es superable. Y puedes correrlo también en cualquier Unix, en el Mac OS,
en el Mac OS X, ¿vale? En Linux, en FreeBSD, en Solaris, en AX. Puedes correrlo en Unix también, siempre y cuando uses un emulador de DOS, como el DOS-EMU, que es un emulador de DOS bastante conocido. Antes de realizar efectivamente tu ataque, tienes que avisar a los responsables de la red que vas a atacar. O incluso si es tu empresa, si es de otra empresa, de otra organización, no importa. Tienes que avisar que vas a hacer ese ataque y pedir permiso para hacerlo, porque si no, tu acto puede ser considerado como ilícito. Vale la pena llamar la atención sobre un detalle. A todas las partes interesadas hay que avisarlas. Hay que decirles dónde es que tendrá lugar la invasión y dejar bien claro que se producirá una invasión. Porque puede que haya problemas y una brigada de emergencia sea necesaria para resolver ese problema. Puedes, con tu ataque, por ejemplo, enloquecer la central telefónica de la víctima. De modo que debes alertarla de que será atacada para que resuelva cualquier rollo con rapidez. También tienes que planear los horarios en que los ataques tendrán lugar. A las empresas, lo mejor es atacarlas durante la madrugada, porque no hay mucha gente para atender el teléfono. Y si tu objetivo es que nadie te descubra, habrá menos gente a esa hora a la que le parezca raro que todos los teléfonos toquen secuencialmente. En las regiones residenciales, si encuentras módem atendiendo en áreas residenciales, lo mejor es atacar durante el día, porque hay menos gente en casa, hay mucha gente trabajando. Muchas casas se quedan vacías. Vamos a empezar por configurar el módem de nuestro programa THC Scan. Tenemos que saber dónde está el módem, y es obvio que si no sé dónde está, y no sé esos detalles como puerto con dirección de IRQ, dirección de IO, esas cosas que lo facilitan todo a la hora de configurar. Si no te sabes esa información, la propia suite THC Scan cuenta con un programita llamado modedat.exe. El modedat.exe es un modem detector y lo que hace es probar todos los puertos de tu ordenador y te va a decir cuál tiene un modem, cuáles son los datos, cuáles las informaciones relativas a ese modem. Vamos a correr el modedat y entonces el modedat va a probar todos los puertos COM y aquí en esta área nos dirá en cuál puerto COM se encuentra el modem. Como pueden ver, el programa encontró el modem en el puerto COM2, cuyo nivel de interrupción es el IRQ 3 y la dirección de IO es 2F8. Esos datos es conveniente anotarlos en la hoja de papel, pues con esos datos es que vamos a configurar nuestro programa. Bien, una vez detectado cuál es el modem, vamos a usar otro programa para configurar el THC Scan. Ese programa se llama tscfg.exe. tscfg, enter y listo. Mostrará algunas opciones de configuración de nuestro programa. Por el momento vamos a configurar solamente el modem, pero más adelante veremos que es posible configurar inclusive el comportamiento del THC Scan y la manera como realiza las pruebas. Vale, en la opción modem config vamos a entrar, tenemos la opción de configurar el puerto COM. En este caso es 2 la dirección base, o sea, es 2F8 y el IRQ, que en nuestro caso es 3. Hay otras informaciones que podemos arreglar también, como las string AT. Para saber un poco lo que son las string AT, debes conocer un poco sobre el funcionamiento de un modem, algo sobre configuración de modems de acceso discado, marcado, principalmente modems con la tecnología RAS. Pero en fin, es en esta pantalla donde vamos a configurar el propio modem para que funcione con THC Scan. Vamos a pulsar Escape y vuelves al menú anterior. Yo les aconsejo que se den ese paseo, que naveguen, que vean las otras opciones. Inclusive aunque no las entiendan, porque es muy importante que uno sepa dónde están. Entonces, tenemos Scanner Options, Scanner Response, que es la manera como el programa te indica para las respuestas que el modem recibe. También están los log files, que son los archivos donde se guardan los resultados. Y esto es muy importante, y así por el estilo.
La última opción es Save y Exit. Pulsa Save and Quit y salvas la configuración del THC Scan. Muy bien, ahora tenemos el THC Scan configurado, así que lo que vamos a hacer ahora es usar el bendito programa para entrar, para tratar de encontrar modems por ahí. Una cosa que ya dije que sin embargo no mostré cómo es que se hace, es que en Windows tenemos problemas de compatibilidad con el THC Scan y el sistema operativo. Entonces, para correr en Windows el THC Scan tienes que dar este comando aquí. Cierto, das Start Separate y el nombre del programa. Entonces, si estás en Windows, vas a tener que dar Start /Separate y Mode Dat. Luego vas a tener que dar Start /Separate TSCFG para poder configurarlo. Y por último vas a tener que dar Start /Separate THC Scan para correr el programa propiamente dicho. Si no das el comando Start Separate, Windows va a abortar el THC Scan y todos los programas auxiliares. Y obtendrás un error algo raro, un tipo de error medio confuso. No vas a saber qué hacer, pero con este truco del comando Start, que es un comando que sirve para iniciar otras aplicaciones dentro de Windows, das ese comando con la clave Separate y se acaban los problemas de compatibilidad entre el programa THC Scan y Windows. Muy bien, como estamos en el MC2, no vamos a usar esto aquí. Resulta que ya detectamos el modem y configuramos el THC Scan. Y ahora nos queda ejecutar el programa y ver lo que sucede. El THC Scan, por ser un programa de línea de comando, a veces es medio tedioso para quien está acostumbrado a la interfaz gráfica y está acostumbrado a una pantalla en la que abres el programa y el programa se abre y tú le dices lo que tiene que hacer. En el caso del THC Scan la cosa es diferente. Tú tienes que decirle al programa y mediante la línea de comando lo que tiene que hacer. Bien, voy a escribir aquí. No solo el comando THC Scan, sino también las definiciones de los números de teléfono que quiero que marque. El THC Scan tiene diversas opciones, pero la opción más simple es /M o /M. Esta M es de Max, o sea, la máscara de marcado. Con la /M voy a informarle al THC Scan la máscara que quiero. Después de los 2 puntos voy a poner el teléfono que quiero que marque. ¿Se acuerdan que nuestra empresa ficticia ABC123? ¿Se acuerdan de que sus teléfonos comienzan en 4567-0001 hasta 4567-0100? Muy bien. Aquí después de la /M y 2 puntos voy a colocar un número de teléfono, 456700. Solo que en lugar de continuar con números voy a poner XX. Lo que estas XX indican es que voy a marcar desde el número 45670000 hasta 45670099. Claro que va a faltar marcar el número 45670100. Va a faltar, pero tendremos que hacer una segunda vuelta para agarrarlo. Pero ya en la primera logro probar casi todos los números. Si yo hiciera 45670XXX, donde X es mayúsculas o minúsculas, tanto da, yo lo pongo en minúsculas para destacar en la pantalla. Si yo coloco 45670XXX, el programa va a probar todos los números desde 45670000 hasta 45670999. El comando es solo este, si bien hay otras claves, otros subcomandos, otras opciones que puedo usar para refinar mi búsqueda. Pero aquí solo la /M es necesaria. Bueno, manos a la obra. Tenemos una pantalla dividida en varias ventanas. Tenemos en esta primera ventana, dividida en dos, es la ventana Time, que indica el tiempo en que comenzó el ataque. ¿Qué hora es ahora? El ETA, que es el tiempo que el ataque demoró. Tenemos la ventana de abajo, que da el tiempo de Time Out,
el tiempo que el ordenador va a esperar hasta que el otro lado atienda, y va a decir también el número de toques, el número de veces que el timbre tocó hasta que el THC scan se convenció de que no hay nadie para atender aquel teléfono. Aquí en el medio tenemos una ventana de estadística. Tenemos aquí en las primeras líneas cuántos números han sido marcados, cuántos números faltan por marcar. Tenemos un promedio de marcado por hora que calcula más o menos, para que puedas programar tus horarios, para que puedas tener una idea del tiempo que va a demorar tu ataque. Y aquí debajo hay una lista de los tipos de cosas que encuentra el programa. Por el momento, como ven, no ha encontrado nada, pero tiene una lista de los tipos de respuestas encontradas. Donde dice Carrier, por ejemplo, están listados los modems. Donde dice Busy, son los teléfonos que respondieron ocupado. Donde dice Voice, son los teléfonos de voz, y así por el estilo. Aquí en esta ventana aparece lo que el THC scan está haciendo ahora, el número que está marcando y el resultado de esa llamada. Aparece también lo que sucedió, y en la ventana Log Window va a aparecer un registro de todo lo que hizo el programa en la línea, un resumen de lo que hizo en la línea. Al terminar el test, el THC scan vuelve a la línea de comando del 2 y genera en el directorio, en la carpeta donde está el THC scan, genera un archivo DAT. Está aquí nuestro archivo 4567000x.dat. En este archivo DAT están todas las informaciones de este scan, este barrido. Hay inclusive informaciones sobre si el scan concluyó con éxito o si pretendes continuar este scan luego. El programa también genera algunos archivos con extensión log. Entonces tenemos, por ejemplo, el archivo carriers.log, que es un archivo que indica cuáles son los modems que encontró el programa. Tenemos el archivo busy.log, que indica los teléfonos que estaban ocupados en el momento de la llamada, etc. Puedes dejar el THC scan funcionando por su cuenta durante la noche y acostarte, y al otro día por la mañana vas a tener un registro bien grande de varios teléfonos, y algunos de ellos pueden ser modems que atienden llamadas. Con esos modems en tu poder puedes tratar de entrar por fuerza bruta o probando logins y contraseñas dentro de aquel sistema, de aquella red. También por ingeniería social puedes tratar de entrar en el sitio, en la red de la empresa y ver si tienes éxito o no. Otro programa de la Hackerstreet que hace eso se llama THC Login Hacker y no es más que un programita que sirve para entrar. Le das una lista de logins y contraseñas y él hace un ataque de diccionario. O sea, vas a tratar de entrar con estos modems usando esos logins y contraseñas que tú le das. Si tienes éxito, lamentablemente, es que tu red está muy insegura.